¿Vamos? Bueno, voy a explicar el trabajo, lo voy a agarrar de acá, voy a compartir pantalla, esperen, voy a compartir la pantalla para que podamos ver el trabajo. Esperen, sigo y ahora voy a compartir esta pantalla. ¿Se ve el trabajo? Sí, profe. Bueno, ¿todo el mundo lo está viendo? Sí, sí. Bien, vamos entonces. El trabajo se llama La Era del Imperialismo. Voy a ir a las preguntas y vamos a tratar de contestarlas una por una. Acá estoy en las preguntas. 1. Leer comprensivamente y responder. No sé por qué se me mueve. Espera. Quiero dejarlo. Leer comprensivamente y responder. ¿Por qué se me está moviendo esto? No quiero que se me mueva y se me mueve igual. A ver. Ahí. ¿Ven? Ahí. Se me mueve. A ver, bueno. Leer comprensivamente y responder. ¿Por qué se dice que el desarrollo científico fue fundamental para la expansión industrial en el siglo XIX? ¿Cuáles son los países industriales? Con esa pregunta, ¿hay algún problema? Chicos. No. Eso lo ¿Esa Yo no entendí. la entendieron? Vamos, en general, las preguntas están en orden de lectura. Por lo tanto, si es la pregunta 1, la vamos a encontrar por acá cerca. Por acá. Acá nos va a... Uy, ven, este cosito lo quiero sacar. Ahí está. Y no me lo deja sacar. A ver, vuelvo. Por acá nos van a decir cuáles son los países industriales de Europa. ¿Lo están viendo acá? ¿Ven? Dice, Sí. se sumaron a Gran Bretaña, se sumaron Francia, Bélgica y Alemania y después Estados Unidos. ¿Lo están viendo? Sí. Bueno, con respecto a la parte científica, ustedes entienden que los adelantos que les permitieron llegar a ser un país industrial a los países que lo fueron, como Gran Bretaña fue la que inició la revolución industrial. A través de sus máquinas y a través de sus adelantos científicos logró convertirse en un país industrial. Por lo tanto, los adelantos científicos y ser un país industrial están completamente vinculados. Y entonces, los países que lograron adelantos científicos y lograron, por ejemplo, hacer una máquina de vapor, lograron descubrir la electricidad, esos países tuvieron ventaja y se convirtieron en industriales. Van a estar vinculados con los países, acá ven que dicen países industriales, van a estar vinculados con los países no industrializados, que son los productores de materia prima. Y eso es lo que se llama división internacional del trabajo, que el mundo va a estar dividido en dos, en países industrializados y países productores de materia prima. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Ven? Sí. Que acá habla de división internacional del trabajo, que es como tienen que hacer el punto último. Vamos al tema de la ideología de dominación y el tema del racismo. Esperen que vamos en orden. Voy a buscar la pregunta que le sigue a esto. Ténganme paciencia. Acá dice 2. Dice en 1873 se produce una crisis económica. ¿Cuáles son las soluciones para superarla? Esto también está en el texto. Y tienen que buscar el año. O sea, leyendo, busquen en qué parte del texto aparece el año 1873 y ahí lo van a encontrar. ¿Estamos? No encontré, pero lo expliqué todo con mis palabras. Bueno, no hay ningún problema. Dice, bueno, ¿cuáles son las innovaciones del imperialismo del siglo XIX? En este caso, tiene que ver con el tipo de energía que se inventó, por ejemplo, la máquina al vapor, después los ferrocarriles,
¿Me entienden? A eso se refiere. Después dice, investiga un caso de colonialismo y otro de neocolonialismo y explica brevemente con tus palabras. Primero, ¿entiende la diferencia entre colonialismo y neocolonialismo? Chicos. Sí. Sí. ¿Alguien la quiere decir, la diferencia entre colonialismo y neocolonialismo? ¿Alguien la quiere decir? ¿Quieren que yo les dé unas pistas y después ustedes van completando? A ver, si un país se habla de colonialismo, implica que un país dominante, que va a ser un país industrial, domine al otro país de manera completa, económica, política, social y culturalmente. Eso es colonialismo. Cuando hablo de neocolonialismo, estoy hablando de un país que es políticamente independiente, pero que la economía depende de otro país. ¿Eso se entendió? Chicos, Sí. bien. Entonces, hay que explicar un caso de colonialismo, o sea, de un país que está completamente dominado. Yo siempre les digo que el más fácil es el caso de la India, que estuvo completamente dominado por Gran Bretaña, o inclusive el nuestro. América estuvo completamente dominada por España y fuimos una colonia española. El caso del neocolonialismo es más complejo porque tengo que encontrar un país que sea independiente, pero que su economía sea dependiente de otro. Nuestro caso también es un ejemplo de país neocolonial, porque durante gran parte del siglo XX y fines del siglo XIX, la Argentina era un país independiente, pero la economía dependía de Gran Bretaña. ¿Estamos? Después dice, señala verdadero o falso. Profe, Sí, una pregunta, eso de Sí. neocolonialismo, sí, Estados Unidos también es como... sí, claro. Estados Unidos, como fue un país imperial... bajo su mando, ¿no? Creo Sí. que era Cuba o algo así. Sí. Estados Unidos durante todo el siglo XX va a tener un montón de países, todos los de América Latina, todos los de América Central van a ser neocolonias de Estados Unidos, porque Estados Unidos va a dominar su economía. Así que es un buen ejemplo también. Me parece bárbaro que uses un ejemplo así. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿vieron que en Puerto Rico se tiene que hablar inglés y castellano? ¿Lo sabían eso? No, No lo sabía. ¿Vieron que un montón de cantantes puertorriqueños mezclan palabras en inglés y en castellano cuando hacen reggaetón? Es verdad. Bueno, eso es porque Puerto Rico tiene dependencia total económica de los Estados Unidos, no tiene su propia moneda, entonces además tienen que hablar 2 idiomas en Puerto Rico, para que lo sepan eso. Bueno, después dice, ¿podemos pasar a la 3 que dice señale verdadero o falso? Sí, sí. Sí. Dice, el nuevo pacto colonial es imperialismo. ¿Verdadero o falso? ¿Saben eso? Está en el texto, pero yo les doy un ejemplo. Si hablamos de pacto colonial, estamos hablando de dominación. Y si hablamos de dominación, hablamos de imperialismo. Es verdad. Dice, el reparto de África es un ejemplo de colonialismo. África se la repartieron y los países de África perdieron su posibilidad de gobernarse, o sea que sí es colonialismo. Después dice, el conocimiento científico es una verdad irrefutable. Esto es complicado porque siempre todo los avances de la ciencia avanza, pero cuando hay nuevos descubrimientos se cambia. Por ejemplo, decían que la vacuna no se podía dar en personas de 60 años, pero después nuevos descubrimientos dijeron que se podía dar. Entonces, a eso se refiere la pregunta, ¿me entienden? Irrefutable significa que no cambia. Entonces, hasta ahí esto no sé si es verdad. Después dice, a ver, espere que quiero ver si es algún compañero de ustedes que no se puede conectar en el celular. Ah, ¿qué dice? Bueno,
Sí, hay alguien que no se puede conectar. Y acá... alguien que me dice, profe, yo no voy a poder unirme. Bueno, seguimos. Dice, la armonía y el progreso sería para todos por igual. En la idea del imperialismo, ¿todos los países son iguales o hay países más poderosos que otros? Más poderoso. Entonces, ¿esto sería verdadero ¿esto sería verdadero o falso? Falso. La burguesía y el proletariado comparten intereses. La burguesía son los dueños de las empresas y el proletario es el obrero. ¿Comparten intereses? Falso. ¿O el empleado no tiene los mismos intereses que el dueño de la fábrica? Esa es la pregunta. ¿Comparten intereses? O sea, ¿el empleado y el dueño tienen los mismos intereses? Esa es la pregunta. Profe, me parece Sí. que Estefanía se quiere unir. Espera que, porque como estoy en compartir pantalla, espera un cachito, ahí voy, gracias. ¿Ustedes siguen viendo? ¿Siguen viendo el trabajo? No. ¿No? Esperen, ahora sí. Sí. Sí, así. Bueno, ustedes avisan Profe. mucho que... ¿Le hago una consulta? Sí. Yo hice los trabajos y los entregué directamente editando el clase. Así hay que hacerlo, pero yo quería darles esta clase para que si tienen alguna duda, porque yo vi que alguno no estaba bien, por eso quise hacer este meet. Algún trabajo de los que me entregaron no estaba bien. Entonces yo dije, vamos a hacer un meet, De todas maneras les quiero contar algo antes de seguir con el trabajo. Les mando el trabajo. Pasa una semana y yo les voy a hacer un video explicativo del trabajo. Entonces, lo ideal sería que ustedes puedan primero ver el video explicativo y después hacer el trabajo, porque fíjense que el trabajo de historia tienen un mes para hacerlo. Entonces yo les pongo el trabajo, hago el video explicativo y después ustedes me pueden hacer las preguntas. Ahora, en lugar de hacer el video explicativo, estamos haciendo el Meet. Pero yo todos los meses, cuando subo los trabajos, a los 3 o 4 días les voy a mandar un video explicativo del trabajo, explicando pregunta por pregunta. Profe, ¿Se entiende eso? Profe, Sí. vos vas a mandar el trabajo, vas a decir cierta fecha de entrega, Claro, o en unos días vas a hacer una explicación del trabajo. exactamente. Lo voy a hacer grabándome por video. Y les voy a explicar pregunta por pregunta. Así cuando ustedes entregan, por lo menos estuvieron viendo un video. Para no estar haciendo Meet, que a veces no todos se pueden unir al Meet. Entonces, yo no tengo problema en hacer Meet, pero me parece que el video es bastante más práctico. Sí, díganme. La reunión va a ser antes de la fecha de entrega del trabajo, ¿no? No, sí, claro. Yo, por ejemplo, ahora la fecha de entrega del trabajo no sé si es 15 o 16. Entonces, hoy es 23 de marzo y ustedes lo tienen que entregar el 15 o 16 de abril. Tienen un montón de tiempo para hacer el trabajo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, yo el mes que viene les voy a dar el trabajo práctico número 2. A los 3 o 4 días o a la semana voy a subir un video que explique. Y después, si lo ven el video y no lo entienden, me preguntan por privado. Por ejemplo, José ayer me preguntó por privado, porque no sabía que yo iba a hacer un video por mes. Entonces, ustedes cuando no entienden algo me preguntan por privado. Sí. O sea que no vamos a hacer reunión, vas a mandar videos explicando el trabajo. A mí el año pasado me funcionó mucho hacer los videos. De todas maneras, si quieren reunirse una vez por mes, no tengo problemas si quieren verse. Pero yo entiendo que la mayoría no puede estar. Entonces, yo hago los videos. Y ustedes lo pueden ver a la hora que tengan ganas el video explicativo. Lo pueden ver a la mañana, a la tarde, a la noche. Cuando ustedes tengan tiempo de entrar a YouTube, entran y miran el video. Porque el video va a estar en mi canal de YouTube. ¿Cómo Y se llama tu canal? Después lo pasas a... ahora lo paso al grupo después. Igual les mando siempre un link del video al grupo, siempre. Así que ahora, por ejemplo, cuando termine de grabar la clase de Meet, voy a subir esta clase de Meet al grupo. Déjenme que quiero...
Decime. ¿Nos queda alguna duda del video? ¿Te podemos preguntar algo? Me pueden preguntar de manera personal, me mandan un mensajito a mi WhatsApp y no tengo ningún problema en contestarles. Ningún problema, si necesitan que les mande material, algún otro videíto. Cuando yo lo subo al Classroom, siempre les pongo algún video. ¿Vieron que los que vieron en el Classroom hay un video de imperialismo? ¿Lo vieron? Siempre que mando un video, ustedes mírenlo, porque les va a ayudar a contestar. Quiero volver al trabajo un ratito y enseguida vuelvo a hablar con ustedes. Miren, estábamos con el verdadero falso, ¿se acuerdan? Y estábamos discutiendo si la burguesía y el proletariado comparten intereses. Entonces mi pregunta es, si vos sos obrero en una fábrica, ¿tenés los mismos intereses que el dueño? Esa es la pregunta, y a eso va la respuesta. Ok. Es falso. Dice, el racismo es una visión imperialista de los pueblos. O sea, entienden, saben lo que es el racismo, ¿no? Igual en el trabajo lo dice. Tiene que ver con la discriminación por la raza, por ser, por ejemplo, por ser negro, por ser amarillo, por ser colorado. Eso es el racismo, básicamente. Entonces, acuérdense que los pueblos europeos, que eran en su mayoría blancos, hablaban sobre la superioridad de la raza blanca, por lo cual ellos estaban justificando dominar, por ejemplo, África, que eran todos negros, por una superioridad racial y cultural. Entonces, bueno, a estas personas hay que civilizarlas, entre comillas, y hay que y se las puede dominar. Básicamente, la ideología racista justificó la expansión imperialista. Entonces, ¿el racismo es una visión imperialista de los pueblos? Sí. Sí. Dice 4. Señala cuáles son los cambios que puedes observar en relación con las condiciones de trabajo y de asociación de los trabajadores del siglo XIX y la actualidad. Esta no es tan fácil, porque primero tiene que ver las condiciones de trabajo de los trabajadores del siglo XIX. Acuérdense que los primeros trabajadores en el siglo XIX no tenían gremios, no tenían seguros de trabajo, no tenían manera de defenderse hasta que aparecieron los primeros gremios. Entonces, si yo tengo que comparar los trabajadores del siglo XIX, hasta que lograron organizarse, estaban completamente desprotegidos. Por ejemplo, si yo trabajaba en una fábrica que tenía una guillotina para cortar goma, y en esa máquina, yo que soy operario, ponía la mano sin querer y me cortaba la mano, yo me quedaba con una mano menos y yo no podía hacer nada porque no tenía una ley laboral que me amparara. Esto cambió en el siglo XX. ¿Entienden por dónde va la pregunta? Sí. Bien. Sí. 5. Realiza un texto que relacione los siguientes términos: imperialismo, neocolonialismo, racismo, progreso, industrialización, dependencia, ciencia, trabajo, armonía, Latinoamérica, colonialismo y darwinismo social. Son un montón, pero son todos temas que están relacionados con el tema principal, que es imperialismo. Entonces yo tengo que hacer un texto que hable de imperialismo. Entonces yo puedo empezar hablando del texto, diciendo, bueno, el tema que estamos viendo es imperialismo, que a su vez tuvo dos maneras de expresarse: colonialismo y neocolonialismo. Su expresión cultural fue el racismo y estaba basado en el progreso ilimitado de los países industriales. La industrialización fue fundamental. ¿Entienden cómo hay que hacerlo? Sí. Sí. Acuérdense que el darwinismo social es una teoría el darwinismo es una teoría biológica que habla de la supervivencia del más apto, que quiere decir que las especies más evolucionadas y más aptas van a sobrevivir. Por ejemplo, en el caso del ser humano, cuando nosotros fuimos evolucionando, había diferentes tipos de Homo. ¿Se acuerdan? Homo sapiens sapiens, Homo neandertal. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, el Homo neandertal tenía la quijada muy fuerte. Y esperen que voy a volver a que me vean. ¿Ahí me ven?
Sí. No. Bueno, ¿no me ven? Ahí volví. El Homo neandertal, hay muchos que no se dejaron ver. Y son, bueno, que era un poquito Su para... cámara siempre está prendida, aunque muestre ¿Ah, sí? la pantalla. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces... me siguen viendo. Bueno, ¿qué les iba a decir? Sí. Les decía, el Homo neandertal se extinguió porque tenía una mandíbula que estaba dedicada a comer grandes mamíferos. Cuando se extinguieron los grandes mamíferos, como el mamut, se extinguió el Homo neandertal. Entonces dice, siempre sobrevive el más apto. En este caso, en el caso de los seres humanos, sobrevivió el Homo sapiens sapiens. Esa es una teoría biológica. Ahora, cuando hablamos de darwinismo social, estamos hablando de una teoría que dice que tiene que sobrevivir el más apto. Esta teoría supuestamente dice, ¿quién es el más apto? El europeo blanco educado. Por lo tanto, este más apto tiene derecho a tomar cosas de los más débiles y menos aptos, que serían, por ejemplo, las colonias de África y Asia. ¿Se entiende? Y profe, Bien, dice, la 6 es difícil, porque va, más o menos, se completa el dibujo de acuerdo al texto de División Internacional del Trabajo. Si no quieren hacerlo en forma de círculo, podrían hacer una división de la hoja en dos, que diga División Internacional del Trabajo, sacan una flecha y ponen países industriales, sacan otra flecha y ponen países productores de materia prima, si les parece más fácil. Vieron que hay el videito que yo les mandé, empieza con un cuadrito que hace una división entre países industriales y países productores de materia prima. Pero acá, este circulito que está acá, uno no está a la mitad. Esto es más chico y esto es más grande. Entonces, si es más chico, acá que es más chico, ¿qué irían los países productores de materia prima o los países industrializados? ¿Hay más cantidad de países industriales o más cantidad de países productores de materia prima? ¿Eso lo saben? ¿Cuáles eran los países industriales? Los países industriales eran los que estaban ubicados en Europa, principalmente Gran Bretaña, Francia, Bélgica, después se sumó Francia, pero en realidad en número son mucho menos los países industriales y son mucho más los países productores de materia prima. ¿Los de materia prima qué serían? ¿Qué hacen? Los de materia prima son los que tienen. La materia prima significa un material que no tiene ningún trabajo hecho. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros somos países productores de materia prima y durante mucho tiempo solamente exportábamos la vaca y el cuero de la vaca. Nosotros no hacíamos zapatos. Entonces, el país que exporta el cuero, o sea, que tiene el cuero, es el país productor de materia prima. El país que hace el zapato es el país industrial. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, hay un país del cual se saca la seda, por el gusano de seda. Y otro país es el que hace las camisas. El país industrial es el que hace las camisas y el país que tiene la seda es el país productor de materia prima. ¿Se entiende? Una pregunta, como para dar un ejemplo, en China, ¿qué sería? Como hay tantas cosas que vienen de China. Claro, pero vos fijate, China, fíjense que cuando ustedes lean el texto, no van a encontrar a China como país productor de materia prima. En ese caso, China estuvo mucho tiempo aislado del resto del mundo, inclusive aislado por una cosa que se llama muralla china. Ahora bien, China es un país que es productor de materia prima, pero también hace industria. Lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos es un país que tiene materia prima, pero también hace industria. Entonces son países que tienen todo en su mismo país. Por eso hay tanto que viene de China. Y además, como son tantos, miles de millones, la mano de obra es más barata. Por eso las cosas que vienen de China son más baratas. No se puede competir con la cantidad de millones de personas que hay en China. Por lo tanto, los empleos, la gente gana poca plata y la mano de obra es más barata. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. sí. Bien. Les quería mostrar, esperen que voy a ir acá, esperen, quiero ver dónde lo tengo, si lo tengo acá.
Bueno, acá, fíjense que tengo acá un videito que habla sobre una nueva sesión de un el imperialismo. sobre el imperialismo. Sobre todo el A ver si puedo encontrar. un Estado. Quiero ver si acá les puedo pasar. No tiene el cuadro. Y de mercado. Pero yo les mandé Conseguir los un. recursos de esa nueva región y además poder vender sus propios productos a esa nueva región. La segunda causa sería causa de Miren, política. Es ¿ven decir, el país de origen, ya sea por el pizarrón que puso el profesor? Población, hay una serie de gente. Habla de económicas, demográficas, darwinismo social. ¿Están viendo eso? Otra tierra donde así. La tercera causa Eh, sería el darwinismo social. Si Esto quieren, es un poco controvertido. les pongo un link, pero supongo el videito que yo les mandé, es más cortito y me parece que es mejor, porque habla y dice sobre cómo hacer, por ejemplo, el cuadro de División Internacional del Trabajo. Si no, ya les digo, si ustedes no quieren usar este círculo y quieren usar un cuadro que tenga esto en la mitad de la hoja, y que, sí, ahí voy. ¿Y usted dónde mandó el video? Espérate que quiero ir a ustedes. Acá quiero ir, espera. ¿Siguen viendo la pantalla o me ven a mí? Esperen que voy a dejar de presentar, esperen. Escúchenme. Ahí dejé de presentar. Escúchenme una cosa, chicos. Yo mandé el videito, lo puse. ¿Vieron en el Classroom? Les puse como material de consulta el videito. Esperen que voy a ver si lo puedo agarrar de acá. Esperen un cachito que voy a cualquier cuarto. Esperen. Voy a trabajo en clase. Voy a compartir pantalla mientras tanto en lo nuestro. Esperen que voy a compartir pantalla, así ustedes no se pierden de nada. Acá. Esperen, estoy acá, voy a compartir pantalla otra vez. Toda la pantalla, ténganme paciencia, Esperen, un cachito que quiero mostrarles acá. En el Classroom voy a ir a Historia. Acá estoy yo. Ven que acá tengo dos videos, uno que dice el imperialismo en 3 minutos y otro que dice División Internacional del Trabajo. ¿Lo ven? Sí. Bueno, Sí. esperen, Ahí lo voy a poner. El imperialismo es una etapa histórica caracterizada por la ocupación y dominación por parte de las metrópolis europeas a las colonias conquistadas en África y Asia. Esto ocurrió entre finales del siglo XIX y ¿Escuchan? principios del XX. Los países protagonistas fueron Alemania y Francia, y más tarde se unieron Bélgica, Alemania, Portugal, España, Holanda y Dinamarca. Hay múltiples causas que se pueden dividir en 4 tipos: económicas, políticas, Se traba. ¿Se traba? e ideológicas. Un poco. Dentro de las causas económicas, se trabajan materias primas para mantener. Tiene mucho eco. Bueno, esperen, lo puse. Miren, ¿ven? Ahora entré al Classroom. ¿Ven el Classroom? Sí. Bueno, en el Classroom yo siempre hago lo siguiente, pongo primero el trabajo práctico y después los enlaces o los videos que los van a ayudar a hacer el trabajo. Este video dura 3 minutos y es fabuloso para que ustedes puedan responder las cosas que les faltan. Y acá les puse uno más que de 2 minutos por si tienen alguna duda de la División Internacional del Trabajo y cómo hacer la última parte del trabajo. Siempre tienen que, cuando entran al trabajo por el Classroom, deben ver que yo siempre voy a poner material extra. Siempre. Profe, Sí, en el punto 6, eso de la división del trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? tienen que armar un esquema que tenga claro cómo están divididos los países. Países que son productores de materia prima por un lado y países que son
industriales por el otro. Eso es lo que tienen que hacer. En el trabajo, según se ve acá, lo hicimos consensuado con la profe en un círculo, para que vean que si el círculo es el mundo, hagamos de cuenta que el círculo es el mundo. El mundo va a estar dividido en dos. Por un lado en países productores de materia prima y por otro lado en países productores industriales. Como la menor cantidad de países son industrializados, dominan a la mayor cantidad del mundo, yo pondría de este lado los países industriales y de este lado pondría la palabra países productores de materia prima. ¿Entienden? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. Y si quisiera completar algo más, podría poner una flecha que dijera dominan a... hago así. Si yo acá pongo la palabra países industriales y acá pongo la palabra países productores de materia prima, yo puedo hacer una flecha que vaya de acá a acá y que digan los dominan a estos países. ¿Entienden? Sí. ¿Y todas las respuestas se pueden sacar del texto? Todas las respuestas están en el texto, pero yo, para ayudarlos, les di en el Classroom, les puse 2 videos más. En el Classroom les puse 2 videos más. El de imperialismo en 3 minutos, yo se los recomiendo que lo vean porque está tan claro y está hecho en cuadrito. A lo mejor les ayuda a armar el cuadro. ¿Me entienden? Sí, profe. Quiero saber si quedó alguna pregunta. No. ¿Se entendió todo lo que dije? Sí. Sí, sí. Chicos, Sí, va. les recuerdo, se entrega por Classroom. Yo hago, ustedes me pueden preguntar lo que necesiten en cualquier momento, yo se los voy a contestar por el WhatsApp de manera privada. Vamos a subir el trabajo una vez por mes. En los días después de haber subido el trabajo, yo voy a hacer un video y les voy a pasar el link del video respondiendo como hicimos ahora, pregunta por pregunta del trabajo y cómo resolverlas. Y siempre cuando yo subo el trabajo les voy a mandar 1 o 2 videitos para que se guíen. No están de adorno, están para que los miren los videos. ¿Estamos? Si no hay más preguntas, entonces si quieren podemos dejar el Meet. Si ustedes quieren hacer una reunión de Meet una vez por mes, después de haber subido el trabajo, hacemos una reunión de Meet una vez por mes para ver cómo resolver el trabajo. Y además yo les voy a subir el trabajo en video. Dicho esto, no tengo mucho más que decir. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, chicos, cuando quieren cortan, yo ya voy cortando y les deseo que tengan linda tarde. Cualquier cosa estoy acá para que me pregunten. ¿Listo? Chao, profe. Chau, chau, chau.